Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Matías Tamburini. Matías tiene una carrera espectacular en el mercado financiero, plagada de anécdotas y vivencias, así que es un lujo tener aquí en Shot Financiero a Matías Tamburini. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados con Matías Tamburini. Hola Matías, gracias por estar aquí con nosotros en Shot Financiero. Hola Willy, muchas gracias por la invitación. No, por favor, un honor. Che, Matías, ¿cómo empezaste en lo financiero? ¿Cuál fue el puntapié inicial? Bueno, en realidad fue medio de casualidad. Yo cuando no tenía una vocación o una orientación por lo financiero específicamente, pero sí me daba cuenta que tenía que trabajar y me tenía que ir bien y quería tener medianamente plata. Entonces, cuando estaba en el colegio, terminando el quinto año de colegio, estaba entre estudiar Derecho o Administración de Empresas. Y como me decidí por la Administración de Empresas por una cuestión de que dije, bueno, está un poquito más cerca de La Plata. No sé si era correcto, pero fue lo que me llevó a... Billetera mata galán, dijiste. Total, arranqué por ahí. Así que ahí fue. ¿A qué colegio fuiste y contanos tu paso universitario? Bueno, fui a San Martín de Tours, todo de jardín hasta quinto año, y después fui a la UCA, estuve en Administración de Empresas ahí, y después yo hice un máster en finanzas en San Andrés, en UDESA. Ok. ¿Y cómo fue tu debut en lo financiero? Bueno, en realidad lo debut en lo financiero fue, yo como que siempre trabajé, viste, desde el colegio ya en cuarto, quinto año yo ya trabajaba, no fijo, pero trabajaba en, no sé, cualquier cosa. Pinté un departamento, hacía encuestas, era encuestador, como que me notaban de cualquier cosa que me generaba algo de plata. Y cuando empiezo a trabajar de cadete, en mi primer trabajo así formal, es en Aceitera General Dehesa, y yo era cadete ahí. Entonces la empresa obviamente trabajaba en muchos bancos y en esa época tenía que llevar todo el tiempo notas, viste, notas, y hacía mucho la parte de bancos, entonces me manejaba por todos los bancos, no solamente por la caja, sino que iba a todos los departamentos, de manera de dejar cartas, dejar notas. En esa época era mucho de papelerío. Y así empecé a entrar y pasaba cerca todo el tiempo de las mesas de dinero de los bancos. Y eso, algunas tenían vidrio, entonces se veía y veía como las pantallas, que no es como era ahora, pero veía movimiento, veía ruido, veía grito, veía acción, y aparte era como las estrellas del banco, era como los sectores que vos ibas y era como más dinámico. Entonces se me empezó a interesar eso. Y yo ya estaba estudiando administración, entonces es como que estaba más orientado a las finanzas y me daba cuenta que lo que más me divertía era la parte de números y cosas de mercado. Entonces empecé a dejar currículums en todos los bancos que iba, porque como que ya que iba a dejar cartas, empecé a dejar currículums por ahí. Y bueno, y consigo trabajo en Banco Beal, West Elby, que no hacía trading, pero tenía mesa de dinero y empezó a trabajar ahí. ¿De qué año estamos hablando ahí? Que es el Banco Europeo de América Latina, ¿era? Exacto, banco, estaba ahí en la calle Perón. Y empiezo a trabajar en 96 ahí. Ok. Y trabajo ahí hasta el 2001, hasta la crisis del 2001. Bueno, tuviste unas épocas bastante marcadas por lo que eran las crisis del sudeste asiático, después vino Brasil. Correcto. Y el broche lamentablemente de oro fue la crisis argentina, ¿no? Sí, la crisis argentina es lo que, en el 2001, es lo que genera que el banco cierre. El banco en ese momento, me acuerdo, nosotros teníamos el gerente financiero, que era mi jefe, era Pablo Latman. Teníamos una posición, él lo veía como que el mercado no iba a andar, teníamos bonos, pero teníamos muy pocos, habíamos achicado todo y teníamos el capital del banco que había que hedgearlo básicamente contra bonos, y lo fuimos reduciendo hasta quedar solamente expuestos en NDF.
teníamos una posición de NDF, o sea que eran los Los forward, futuros del dólar en Nueva York. exacto, teníamos NDF locales y afuera. Y obviamente, bueno, explota la crisis, el tipo de cambio explota también, y nosotros contentos porque ganamos un montón de plata. Pero ahí el banco, todos los NDF que tenía contra otras contrapartes locales, lo especifican. Entonces los alemanes, el banco alemán, dicen, pero pará, vos estabas comprado dólar y el dólar se devaluó me dice que te están especificando, o sea que bueno, ahí los tipos no entendieron nada, o sea, un contrato contra otro banco que eran, o sea, todos participantes sofisticados y no especifican los contratos. Obviamente ahí el banco decide cerrar, porque dice, estos tipos están locos, hace un juicio y lo gana, el juicio le gana a todos los bancos y gana fortunas porque le cobra aparte muchísimo más porque el juicio duró 10 años. Pero bueno, ya el banco ya no existía, así que nos echaron a todos. ¿Y cómo viviste digamos, porque fueron épocas muy, ¿cómo te puedo decir? Muy duras en lo que era para todo el sistema financiero, con incluso persecuciones que hubo. ¿Cómo viviste desde el día la caída de la convertibilidad y lo que fueron los días posteriores, que fueron bastante también importantes? Es como que hay dos visiones. Una es como que yo, adentro de una mesa de enero, a mí como que el quilombo, la crisis, la presión, el desastre, me gustaba, me generaba, es como que, viste, los días tranquilos a mí me aburrían, los días de descontrol, de quilombo, no sé, De de volatilidad. discusión o de cosas Sí. de volatilidad, era como que vos veías esa sensación, es la que me atrapó, la que me encantó estar dentro de una mesa de enero. Yo creo que decía, bueno, yo puedo despertarme acá y irme a dormir acá, y podría vivir adentro de una mesa de enero. En ese momento era como que lo que más me gustaba, era una adrenalina y era un ambiente es muy especial, porque es un ambiente agresivo, es un ambiente de que todo el tiempo hay como burlas, jodas al resto, es como que no es muy políticamente correcto el ambiente, pero era un ambiente que a mí me gustaba. O sea, yo no soy muy políticamente correcto en general, y ese era un ámbito perfecto para mí. Y contame cómo fue, qué hiciste una vez que cierra el banco. Bueno, te quedas en la calle. Bueno, ¿Cómo fue me quedo, me, tu me quedo en la transformación? calle, y aparte justo me estaba por casar ahí. Y entonces me quedo en la calle y mi abuelo me decía, bueno, vas a suspender tu casamiento. Y yo como que, no, porque no tiene nada que ver. Como que, viste, como que nunca frenaba, iba para adelante. Entonces, eso fue una cosa que tú me decías, bueno, ahora pasa, no. Y yo dependía de mí mismo, no tenía nada, ni ninguna estructura de nada, o sea que era lo que yo me iba armando. Y ahí me llama Alfredo Burato, que había entrado con Carlos Adamo a MBA, que era un banco chiquito que estaba medio en la lona también por la crisis, y ellos, que Alfredo Burato era un cambista de los 80 muy famoso, eh, dice, acá se viene una época de vuelta del contado con liquidación, el contado con liqui famoso, que en ese época estaba medio como que ya había quedado, después de tantos años de convertibilidad, nadie sabía lo que era el contado con liqui. Y bueno, va a MBA a armar ese negocio, y a mí me contrata medio como para empezar a hacer un poquito de trading ahí, y yo no era trader, porque yo era trader de FX, pero no, yo tradeaba corporativos, pero no era un mercado tan dinámico como el de los bonos soberanos. Si bien los operaban en Beal, pero fui más a hacer un poquito de trading. Pero era un banco que básicamente hacía contado con liqui. Y ahí la realidad la sacan de la cancha porque ningún banco estaba preparado para hacer ese negocio, y MBA fue el primero, y la realidad es que los clientes se te tiraban encima. Entonces fue una época muy divertida. Ahí estuve 2 años, en donde la verdad que teníamos un volumen de operaciones gigante, y donde aparte arrancaba, eso fue del 2002 hasta el 2004, eh, en donde el mercado estaba picado, era como que estaba bravo, porque había mucho movimiento, normas, nuevos bonos, salían los bodenes los famosos Boden 12 y otros bodenes que eran fruto del corralito y todo eso, y se empezaron a operar eso, y había todavía en ese momento estaban las cuasimonedas, o sea, operábamos todo. Y Claro. ahí es como que también fue muy divertido. Yo recuerdo el dólar con la caída de la convertibilidad, llegó a irse hasta 4, pero después baja a cerca de Claro, 2,80. O sea, tuvo un sí, overshooting exacto. importante. No, fue terrible. Yo me acuerdo que en ese momento yo me caso, lo que comenté antes, y creo Eh, que un poco me casé un poco porque me pareció muy divertido cómo pagar la fiesta, porque
pagaba con lecaps, pagaba con patacones, era como que encontraba el arbitraje y creo que me divirtió más el pagar la fiesta de cómo hacerlo que la fiesta en sí. No, te va a escuchar tu mujer, pero te va... No, pues fue así. Y aparte era muy barato casarse en esa época. Fue un regalo. Bueno, sí, Después Argentina ya no estaba costó más regalada en caro. dólares en ese momento. Claro, era un regalo, era una locura. ¿Cómo se veía en esa época primero la gestión de Duhalde y después lo que fue el inicio también de la pesadilla con la gestión de Néstor Kirchner? ¿Cómo se veía desde una mesa de dinero? Y se veía con volatilidad, ¿viste? Era como que Argentina se había acostumbrado desde el 2001, es como que no tuvo paz, creo que no tuvo nunca más paz. Tuvo épocas prósperas porque cuando arranca Néstor Kirchner, la verdad que con lo que hizo Remesnikov y todo, después con la licuación que había tenido en ese momento, que Argentina venía muy poco indexada, le queda una situación económica muy positiva al país, porque te defaultea toda la deuda, no te paga la deuda hasta el 2005, o sea, hasta 3 años en default, sin pagar nada, con superávit gemelos, con la economía ya levantando, era una situación ideal para agarrar, y aparte con un gasto público en ese momento era muy poco. Y bueno, después ahí explota. Yo ahí paso, yo ya me quería ir del banco MBA porque era como un banco que, como que era local, era medio chiquito, yo quería hacer otra cosa. Era de los Y Reinal, ¿no? ahí, MBA. sí, era Alex Reinal, bueno, después ahí lo compró aparte Alfredo Borato con Carlos Adamo y había más gente, estaba otro Monsegur, era un grupo, eran como Jorge Eduardo Bustamante estaba. No, había gente muy buena, muy sólida, pero de otra época por el mercado, de Sí, una más época anterior, ochentas. Sí, más más ochentas. ochentas. Y era un banco chiquito, ¿viste? Yo quería irme a un banco grande, a un banco más grande. Entonces ahí me llaman como había hecho el máster en San Andrés, que eso lo hizo cuando estaba en Beal, me llaman para una búsqueda de trader en ING. Y llego a la final y pierdo con Fernando Negri. No, Entonces, sí, fue un grande. un gran, bueno, que Y aparte terminó tuve en como, ICBC, que claro, terminó en... correcto, Se retiró sí, recién un hace poco. crack. Se acaba de retirar, un genio. Y bueno, y él era más senior que yo, y bueno, yo llegué a la final con él y la pierdo. Hice como 7 entrevistas. Aparte, me acuerdo que yo estaba en Puerto Madero, y las oficinas de ING eran del otro lado, pero había que cruzar el puentecito que se corría. Entonces Sí. yo salía, era durante el día las entrevistas, y tuve como 10 entrevistas. Entonces yo salía corriendo al banco, y iba de traje, me acuerdo, llevaba medio transpirado ahí en eje. ¿Estás bien? Sí, sí, da un paso de agua, ¿viste? Pero y justo tenía que medir que justo no se corte el puente, porque si no llegaba tarde, a la ida y a la vuelta. O sea, era un delirio. Llegaba corriendo, y bueno, y pierdo ahí. Y yo digo, bueno, qué mala suerte, no sé cuánto. A los, ponele, 4 meses, hay otra búsqueda en ING, pero para hacer sales, Sí. ¿viste? Que es más ventas. Entonces yo voy también. Y tipo, ¿viste? Pero vos no viniste acá hace un tiempo para trader, pero y ahora es sales. Bueno, ¿viste? Puedo hacer las dos cosas, ¿viste? Como que yo, ¿viste? Cuando crece un lugar, es como que, ¿viste? Tenés que ir, después ves qué haces, ¿viste? Pero lo importante es entrar. Ahí pierdo también, quedó segundo de vuelta, ¿viste? Yo digo, no, pues la mala leche que Pero, tengo era mortal. Y después ahí al toque, Fernando Negri se va a ICBC. Entonces ahí me llaman de vuelta y yo le digo, "No, lo que te pido por favor es que no me hagas 10 entrevistas de vuelta porque no me molesta venir a las entrevistas, pero lo que me molesta es toda la corrida que hago de banco a banco a mitad de mercado y me tengo que escapar del banco para ir a venir acá y tengo que cruzar el puente que se abre, que se cierra. Y después, por favor, par de esas, pues no había Zoom, no había nada, era como, viste, nada, tenías que ir personal. Así que ahí me toman, increíblemente me toman, arranco y yo, qué bueno, viste, estoy contento, entré al banco, estuve como 9 meses para entrar, y a los 3 meses ING cierra en Argentina, ¿puedes creer? qué raro. Cierra. Sí, era rarísimo porque ahí Argentina era como que el mercado empezaba a desarrollarse. Pero esos bancos europeos, viste, que de repente dicen nos vamos y nos vamos, viste, no sé, viste, ahora se fue Chevisi a Argentina y decís, la verdad que te pasaste todos los años malos, te fuiste ahora, pero bueno, como que pasan esas cosas, que no entendés Sí, mucho, que son decisiones más estratégicas, sí, ¿viste? o globales de irse de una región. Claro, dices, exacto. Y yo me quería matar porque ahí era Hernán Jiménez era mi jefe, que era como el gerente financiero de la parte de trading, y después estaba Alfredito Castro, un crack. Y él ya venía mucho tiempo, entonces me acuerdo que había que echar a alguien. El banco empezaba a reducir la gente y tienen que echar a alguien. Entonces me tienen que echar a mí porque era el nuevo, ¿entendés? O sea, 3 meses. Entonces Hernán Jiménez ahí me da una mano y me dice, haz una cosa,
andate a New York, tomate un avión, andate a New York mañana, entonces ya el lunes no estás, lo que era como te digo, un viernes, Sí. y bueno, no te puedo echar ahí, yo que estás en New York, y fíjate ahí si encontrás algo, ¿viste? Bueno, me voy al banco, tomo el avión, me voy a New York, llego a New York, y medio como que le había mandado un mensaje, un mail a alguien, ¿viste? Hernán, o yo, como que iba a ir para allá, bueno. Caigo al banco el lunes, y es como que, ¿viste? No podía ni entrar, abajo ya no me dejaban entrar, ¿viste? Tuve que llamar a alguien me acuerdo de Sales de New York, que "Che, estoy abajo, ¿qué haces?". Subí, ¿viste? Bueno, ¿qué haces acá? Y es como que estaba ahí medio pintado, no tenía ni dónde sentarme. Entonces ahí hablo con uno, ¿viste? No sé qué, le digo, no, bueno, ¿viste? Argentina cierra, esto y el otro, y yo por ahí lo que podría hacer acá es traer los libros de trading de New York, de Buenos Aires para New York, y así, porque ustedes tienen que dar cobertura a Argentina, y Argentina está activo y necesitan un poco, y bueno, creo que les gustó, entonces bueno, me dice, sentate por ahí, ¿viste? Entonces me senté en un lugar que había libre, y estaban los traders de Filipinas y era un filipino y un americano, pero hacían la parte de Asia overnight en New York. Entonces Sí. me senté con ellos, porque no había, los traders de ING estaban en los países. Entonces en New York no había traders, había vendedores nomás, lo que es sales. Pero solamente estaban los traders overnight para que cubrieran todo lo que era Asia a la noche. Me senté ahí y al final me terminé quedando ahí. La verdad que me iba a ir una semana, me quedé mucho más tiempo y medio que empecé a llevar todos los libros de Argentina. Entonces armé medio de casualidad un poco, porque me manda Hernán y zafo que me echen. Bueno, me terminan echando, pero me voy, en realidad me pasan a New York. Y ahí estuvo muy divertido, porque ahí estuve en New York, tuve 4 años, y ahí me llevé todos los libros de trading, y me llevé. Y después abrí trading de Venezuela, entonces hacía Argentina, Venezuela soberanos, hacía corporativos, hacía NDF, hacía el libro de FX. O sea que tradeaba todo. Y estabas con, bueno, no sé. Estaba solo, era un perro. Claro, porque los filipinos iban a la noche. No, no, a la noche, en verdad, De como Nueva que York. iban durante el día de New York, iban durante el día de New York, que era la noche de Asia. Ah, ok, Es como perfecto. que estaban los traders en Asia durante la noche de New York, y cuando se iban a dormir ellos, arrancaban estos. Ok, perfecto. Entonces hacían el horario de Nueva York. Yo me puse con ellos, porque eran los únicos traders que había, y me hice bastante amigos. Y estaba bueno porque, viste, como que veía otros mercados, empecé a mirar esos mercados. Pero yo hacía todo, ¿entendés? O sea, ¿De qué año estamos hablando acá? Cuando y ahí ya estás hablamos del 2004. Ok, 2004. perfecto. Y me vuelvo en el 2008 a Buenos Aires, antes de la crisis de 2008. Pero contame cómo era la experiencia de manejar incluso bonos venezolanos, que si olías lo que iba a ser con el paso de los años el chavismo y la hecatombe de Venezuela. No, claramente ahí no lo veía, o sea, veía que era un mercado muy, muy, muy volátil como Argentina, entonces era como que, viste, los traders argentinos, como están acostumbrados y viven en quilombo, es como que se acostumbran a tradear activos medio picantes. Viste, los traders como de Argentina tienen esa ventaja, que es como que, como siempre estás en el barro, siempre estás en el desastre, es como que te genera una gimnasia especial. Entonces era como que Venezuela, cuando dije, che, ¿puedo operar Venezuela? Como, y sí, ¿quién no va a entender? Era ideal. Entonces, la verdad que ahí operaba Venezuela y operaba los bonos de PDVSA. Y aparte, y ahí no había, era medio inconsciente todo, porque como habían cerrado Argentina, no había research, no había nada. O sea, yo era como que definía no tenía mucho, o sea, mi jefe estaba en México aparte, que operaba México, era muy de México, no tenía ni idea de Argentina, esas cosas. Me decía, bueno, vos operás ahí, y viste, como yo ganaba plata, por suerte, tenía piña de él, el tipo me dejaba hacer lo que yo quería, viste. Entonces, de hecho, yo operaba Treasuries también, porque como había una plataforma que operaba Treasuries para sketchear, viste, cuando salían, no sé, datos en el mercado, a veces los mercados estaban quietos y los Treasuries se movían más, viste, porque había salida, no sé, el CPI o el Non-Farm Payrolls en Estados Unidos, y ahí siempre como que lo que más repercutía era la tasa. Entonces era como que a veces operaba eso. De hecho, una vez me equivoco y quería comprar, era por un sistemita, quería comprar 5 millones, ¿viste? No sé, para jugar un trade cortito, ¿viste? De que se mueva un poco el bono de 10 años, y me equivoco y no me doy cuenta, aparte, y compro 500 palos. En vez de 5, Y de 500 repente, compras. claro, porque era un Bloomberg que ponías el numerito y operaba y comprabas, ¿viste? Chau.
Y nada, te entraba directamente a la posición de trading, pero como que yo puse 5 palos, ¿viste? Y no Esperaba. había confirmación ni nada, ponías el número y salía No, no, derecho. sí, no, por ahí sí hubo en combinación, ¿viste? Por ahí uno me pidió un precio de algo, yo le grité el precio, no vi, ¿viste? Y entró, cargué los 500 en vez de 5 y metí los 500 palos. Y de repente el filipino, que se llamaba Dondi, me dice en inglés, ¿no? Me dice, compraste 500 palos, no sé qué. No, que 5 palos. Y aparte salió el número, era justo, lo compré justo antes de, era 8:30 salía el Non-Farm Payrolls y eran algo que movía mucho. Y cuando veo que, me dice, ¿cómo? Y era tipo 8:34, ponele, me dice, boludo, compraste 500 palos. En inglés me dice, no me dijo boludo, me dijo Sí. otra cosa, pero era el mensaje, estaba bien claro. No, 5. Me fijo y había comprado 500 palos. Nada, por suerte no se movió mucho, salí a vender. Vendí los 500, ni me quedé con los 5, ¿entendés? Porque, Pero no perdiste me plata, podían haber digamos. matado. No perdiste No perdí plata. plata, no me acuerdo, pero fue como que, viste, aparte tuve suerte porque no se movió mucho el precio, porque justo era un momento que se podía mover fuerte, porque esos datos explotan para arriba o para abajo. Así que tuve suerte que salí del trade rápido, y no tuve ese problema, pero pues digo que por ahí operaba, tenías, como era previo a la crisis de 2008, había mucha libertad de los traders para operar y para tomar posiciones. Era medio como que, viste, sí, mientras que vos tengas un final positivo, medio que comprabas y vendías las cantidades que quieras, ¿viste? ¿Cómo se veía la Argentina desde Nueva York en el inicio de la pesadilla acá? Porque al principio, obviamente, aparte de lo que mencionaste de lo que tuvo a favor, también está el contexto internacional con la soja, ni me acuerdo, 700, 800. Sí, 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 sí. Bueno, ahí Argentina, la realidad es que venía bien, venía recuperando, como veníamos diciendo antes, no había arreglado la deuda todavía, o sea, tenía superávits, o sea, la actividad estaba volando, el campo estaba explotando, ahí ponen las retenciones igual, pero como que el campo con la soja era todo era para arriba, y el tipo de cambio venía medianamente estable, porque el Banco Central ahí no había tanto, ¿viste? No había gasto público, no era tan alto en porcentaje sobre el GDP. Era una economía que la realidad es que si lo hubiese mantenido, no sé, la verdad es que en un principio siempre se decía que Néstor Kirchner estaba muy interesado en los superávits, y que Sí, era bueno, después obviamente eso, se olvidaron de eso, no que se olvidaron, fuera al otro sí, se extremo lo y fumaron fue el todo después. colapso que se vino. Pero en esa época, cuando estaba en New York, Argentina tradeaba bastante bien. De hecho, Argentina después le pega, después le devuelven la plata al fondo, atrás que creo que quedaban 5.000 Sí. palos, una cosa así. Le devuelven la plata y el mercado cae, pero después se recupera. Es ¿Y, como y, que Argentina, mm, y cómo viste la reestructuración de la deuda que hizo la Argentina de la mano de Roberto Lavagna en el 2005, creo que fue? sí, con el 2005. Bueno, es una reestructuración de deuda que fue buena. Siempre se le echó la culpa por ahí a esa reestructuración a los GDP Warrants, Sí, bueno, que como regalaron que, plata ahí, ¿no? claro, regalaron plata porque esos bonos empezaron a tradear attach a los bonos. Entonces, el mercado nunca les dio valuación. Después se estripearon, o sea, empezaron a operar por separado, y después se dieron cuenta que les salió bastante caro. Y de hecho, al día de hoy todavía Argentina tiene que lidiar con eso porque tiene que pagar juicios, el juicio de Inglaterra que lo perdió ahora, el de New York que está avanzado, que por ahí posiblemente también lo pierda, por la manipulación que vino después, pero todavía no se veía eh, el colapso que se iba a ver en Argentina después, ¿no? Mm. Sí, sin dudas. ¿Cómo siguió tu carrera en ING y cómo te venís a Buenos Aires? Bueno, ahí es gracioso porque yo ya quería irme a un banco más agresivo, más fuerte, ¿viste? A los principales bancos. Porque esto es como el fútbol, ¿viste? Es como que estás en un equipo, hay en sí un equipo chiquito, un equipo como si fuese, no sé, no quiero decir un equipo de mitad de tabla, entre el 10 y el 15, yo quería ir a un banco top. No sé, en ese momento Deutsche y JP Morgan eran los líderes, ¿viste? Y bueno, y la realidad es que tengo muchas entrevistas en Merrill Lynch en esa época, en Salomon, en Morgan Stanley, en todos. Y como que me iba bien, pero como que, viste, bueno, como venía de un banco chico, como que, no sé, por una cosa o por la otra no me terminaron de contratar. Y ahí me dice un amigo mío, me había el trader de New York de Deutsche, que era argentino, se llama Martín Bo,
era muy bueno, yo lo conocía, me hice un poco amigo porque vivíamos en New York y me dice que están buscando un trader para Argentina. Y me llaman a un amigo mío, al Pollo Bepler. El Pollo Bepler estaba en Londres, en Credit Suisse, dice que no, y le dice, no, ¿por qué no llamas a Matías? Entonces, entre que me tiran de dos lados, me llaman. Entonces voy a una entrevista en Deutsche, que estaba ahí en Wall Street, y me dicen, anda, vas todo el día. Entonces me tomo el día en ING, tengo un día de vacaciones y me voy todo el día a las entrevistas. Y tengo como 10 entrevistas en un día. Y me dice Martín Mo, me dice, mira, vas a tener 10 entrevistas con 20 pibes, ta. La única importante es la que te va a hacer Toto Caputo. Esto estamos hablando del 2008. Ajá. No es el Toto Caputo ahora, ¿no? Pero ya, fíjate el tipo que ya, el poder que ya tenía. Era el presidente de Deutsche en Argentina. Y ya venía, obviamente, el track record era buenísimo en los bancos, era grosso, pero te digo, yo me juntaba con flacos por ahí en la entrevista que eran más, eran pibes que estaban en New York, pero me decían, la única entrevista importante es la de Toto Caputo. Bueno, entonces yo entraba en entrevista, uno con inglés, otro con no sé cuánto, no sé qué. ¿Cuándo llegará la de coso? Cuando llego una de Argentina, que era, Toto no estaba en la entrevista. Digo, me dice que la entrevista más importante es justo que decide todo es Toto, y justo el avión que es con Toto no está. Estaba Charlie Planas, que Sí. era como número 2 del banco. Un crack Charlie también. Bueno, Sí, pero, entrevistado y de aquí en repente, Shot Financiero. claro, sigo, obviamente, yo soy un gran seguidor, la escuché, una gran entrevista. Y bueno, con Charlie ahí, y de repente entra Toto, digo, por suerte. Y bueno, con Toto estuvo muy poco, pero como que en ese momento, como que me acuerdo, como que hice medio un chiste, digo, le pareció gracioso, creo que no fue tanto mérito profesional, creo que le hice un chiste y medio que le gustó, y creo que ahí al toque que me dijeron que me contrataban. Y era para volver a Argentina. Entonces ahí vuelvo a Argentina. Eh, y ahí, antes que se me pase, vos sabés que yo recuerdo que en ING, acá en Buenos Aires, ¿no estaba en su momento Guillermo Bartoli, el que también estaba Sí, Willy Bartoli, bueno, Willy Bartoli, un genio. Willy Bartoli, cuñado de cuando María Marta García Belsunce? Marta, sí, pobre, que después bueno, murió de cáncer, viste que lo acusaron, todo Sí, eso se enfermó y se murió. Pero Willy Bartoli trabajaba ahí y yo lo conocía por el mercado, viste, porque yo estaba en otro banco, pero sabía claro. quién era. Él era sales. Claro, Y yo lo cuando yo llamaba era, de vez en cuando para pedirle información de mercados, recuerdo, a Guillermo. claro, sí, claro, exacto. Y cuando, viste, yo primero voy y pierdo para trader con Fernando Negri, y después cuando voy a para sales es porque Willy Bartoli se fue. Ahí pierdo también, pero era para reemplazarlo a él. Ah, mira, ya me O sea, no trabajé parecía. con él porque yo iba a ir como a hacer su trabajo. Que tampoco, o sea, pero sí, es porque él se va del banco por el problema este, por el Claro, problema ahí, por María Marta, por la muerte de María Marta García Sunce. Ahí del mira. banco le dicen, bueno, mira, es un tema legal y se tiene que ir, pobre. Mira, Sí, sí, mira lo que son increíblemente. las cosas. Sí, yo me acuerdo, incluso fui una vez a las oficinas de ENG ahí no están, bueno, me decías recién, Puerto Madero, sí. Sí, estaba en Puerto Madero, ahí, Mm. sí, bien cerca de Buquebus, ahí a la vuelta. En ese momento no había muchos edificios ahí. Estaba el de Ion enfrente y había pocos. Y después está el del ICBC, hicieron esos más, pero en esa época no había tantos. Claro. Sí, yo recuerdo haber ido al banco en algún momento, incluso creo que lo saludé a Guillermo Sí, Bartoli en algún momento. sí, muy buen tipo, Oliver Sí, Toli. entonces, ¿cómo Una fue? lástima. Entonces, finalmente volvés a Buenos Aires en el 2008. En el 2008, O sí, sea, antes de la antes de crisis. la crisis en Estados Unidos de la subprime. Claro. Y ahí lo gracioso es que ahí como que Mercado se entera que Deutsche me contrata y todos los bancos, Morgan Stanley y Credit Suisse o todos los que me entrevisté, creo que me entrevisté con todos. Pues yo era como que apenas veía que había algo me tiraba, ¿entendés? No era que tampoco me llamaban. Yo, no, por no decir que me llame, ¿viste? Porque el mercado era como chico, entonces están buscando un pibe, yo qué sé, entonces medio como que lograba que me metan por algún lado a una entrevista. Y ahí me empiezan a llamar todos los bancos para decirme si quiero ir a trabajar. Y le digo, pero man, hace 2 meses te vi y no me contrataste, ahora me estás pidiendo. Como que ahí es como que y los traders sean como medio jugadores de fútbol, entonces te ficha uno grande y ya el otro ya dice, ahora sí lo quiero, ¿entendés? Sí,
Pero bueno, ahí me voy a Buenos Suele Aires, me voy a pasar Buenos eso, Aires. te digo que suele pasar. Y sí, Sí, la irracionalidad de la gente, no sé si es recursos humanos o de quién, pero a veces es cuando te pasás a otra entidad, ahí te buscan. y claro, es un poco, bueno, yo en todas las industrias es así, ¿no? Es como cuando vas mejorando, es como, y mismo en el fútbol, en los deportes es lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Que juega bien en Platense, vas a River, y el que juega bien en River va a Real Madrid. Pero bueno, Entonces, bueno, aterrizás acá en Buenos Aires. Bueno, el Deutsche tenía varias, porque en esa época el Deutsche sí, también estaba con mucha gente que estaba volviendo de New York del Deutsche de Nueva York. claro, yo vuelvo casi a la par de Fede Renke, que volvemos al toque juntos. Él estaba en New York, en Deutsche, y se vuelve a Argentina. Claro, otro De entrevistado aquí hecho, de Shot Financiero, claro, Fede. sí, sí, buenísimo. De hecho, yo le traigo, creo que en el barco, como te pagan la mudanza, yo le traigo en el barco mío, le traigo cosas de él, porque ella tenía una familia más grande y tenía más cosas. Yo creo que le llevo cosas, ¿viste? Yo lo conocí ahí. Riesgoso Pero, eso, ¿eh? no, 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 te estaba olvídate. cargando. No. Aparte, Fede es un No, fenómeno. no, sí, es un fenómeno. Y bueno, y ahí trabajo, bueno, estaba Santi Bausili, bueno, todavía estaba Toto, Charlie Planas, estaba Marcos Esteves, que era como mi jefe, que era como el jefe de la mesa de trading. ¿Estaba Estaba Caroso ya? ¿Estaba Caroso? Caroso Starobinsky, Sí. tremendo trader, el mejor trader de FX, creo que de América. No te digo Argentina, de América. Un genio, Caroso, un crack, Un fuera de un serie. trader, Yo lo sigo un consultando. trader espectacular. Y sí, sí, es muy bueno. Caroso, lo que pasa es que Caroso es un gran trader. Lo que tenía Caroso es que la presión lo abrumaba, se desmayó en un subte, tengo que parar el subte. Pero si acaso no puedes ser tan pelotudo de frenar un subte porque te pusiste nervioso, ¿entendés? No, no, viste, porque el mercado era un quilombo en esa época. ¿Pero cómo? Pero él era muy bueno, No, un pero genio. Fuera de serie, Caroso, un fuera de serie. se estresaba. Sí. Un fuera de serie. Y bueno, ahí Deutsche era el líder del mercado lejos, ¿viste? Ahí operábamos volumen. Era una fiesta porque teníamos posiciones gigantes. Ya yo venía de ING, que llevaba las posiciones yo, pero que eran posiciones más chicas, y de ahí operabas de a 50 palos, de a 100 palos. O sea, hacías realmente, eras agresivo y tenías que lidiar con esas posiciones, porque te llamaba un vendedor en New York o de Londres y te pedía un mercado. Aparte, después cambió, pero hasta ese momento era como que a uno te decían que iba a ser el cliente. A vos te pedía el vendedor y decía, dame mercado por 100 palos de Boden 12. Y vos tenías que poner dos puntas. Dos Claro. puntas. Y si operaba, y si ponías puntas con bidoffer amplio, medio que te puteaban, tenías que ser muy agresivo. Y por ahí te daban algo que, por ahí vos, según tu posición, son lo que vos pensabas que iba a pasar, cotizabas un poquito, para donde te convenía. Pero de repente decís que no me dé, que no me los dé. Vos le vendés, no sé, ponía un poco el offer un poco más abajo y el bid más abajo para que no me los pegue. Y te daba 100 palos, porque Sí. yo no estaba para comprar. Y tenés ahí a vender un mercado que vos decís, ahora está medio pesado, y tenías que lidiar con esas posiciones. Y nada, teníamos mucha posición de todo, teníamos mucho ser. Después viene lo de Moreno, ¿Cómo? la Porque manipulación. claro, ahí empezó el desastre. Otro Sí, desastre, ahí para empezó el mí otro de desastre. los peores funcionarios de la historia argentina, Guillermo Moreno, Sí, sí, fue un desastre. que Un empezó desastre. con la intervención del INDEC. ¿Cómo viste eso con los bonos SER que había eso en ese momento? Bueno, nosotros ahí te digo que teníamos más bonos ser que aire que respirábamos. O sea, nos enterraron, nos mataron. Era una posición gigantesca. Teníamos préstamos garantizados, teníamos Pro 12, Bogar, todos los bonos que se te ocurran, teníamos N. Y teníamos algunos hedge, pero el hedge era muy chiquito porque éramos como que éramos tan grandes en posiciones que no había posibilidad de hedgearlo. De hecho, que echábamos parte con FX, con futuros, el tema del peso, pero el SER, hacíamos cross currency swaps de SER. Era un mercado muy chiquito y la verdad que podías echar muy poca parte. O sea, teníamos, como te diga, que, no sé, 5 a 100 la proporción, porque no había mercado para Claro. eso. Entonces ese mercado nosotros lo manejábamos nosotros. Y ahí, con la manipulación de vencer, los bonos se empiezan a destruir y nada, medio que quedamos atrapados porque no teníamos forma de desarmar esas posiciones. Aparte, teníamos posiciones que eran muy, muy líquidas, que eran los préstamos garantizados, que son
esos bonos no son bonos, son préstamos, pero es como un bono que nacieron en la especificación también. Entonces, eran de los globales, por ejemplo, que había, al ANSES, Global 08, Global 18, todos esos bonos se especificaron a 1,40 más SAR y se generaron préstamos garantizados. O sea que eran cosas que para operarlas se había que hacer con escribanía, porque no tenía mercado ni OTC, era como un préstamo, como yo te presté plata, entonces te vendo el préstamo a otro y lo hacíamos con una escribanía. Y eso teníamos mucha cantidad y eso nos reventaron. Después, después los terminamos vendiendo, los canjeamos de vuelta por bonos de la reestructuración nueva, que eran los bonos nuevos, los discounts y los pares. Eso fue otro trade grande que hicimos en Deutsche. Pero bueno, ahí en ese momento fue... ¿Cómo viste la crisis subprime acá en Buenos Aires? ¿Cómo viste ese sacudón? Y bueno, fue tremendo porque obviamente Argentina no tiene nada que ver, pero los mercados entraron en una reducción de riesgo tan grande que teníamos que los bonos se destruyeron, todo se destruyó. O sea, nosotros teníamos posiciones que no podíamos vender y perdíamos mucha plata. Después, la parte buena es que como no lo podíamos vender, cuando la crisis pasó, la recuperamos prácticamente toda la plata, porque como que estábamos atrapados y ya, o sea, me acuerdo un trade para que te des una idea de lo que era el nivel de locura. Mi jefe en New York era Christian Binaghi, era largo, le decían. Y entonces, había un momento en el cual nosotros ya no podíamos comprar nada, pero nada, ni un mono, no podíamos comprar ni un mono. Era como que estábamos en crisis total, era como que el mundo se acababa, estaba todo la calle de Lehman, todo el quilombo ese, Bear Stearns, todo explotando por el aire, no podíamos comprar nada. Y la realidad era que yo me quería matar porque decís, mirá las oportunidades que hay en el mercado, porque era todo, estaban medio todos iguales, entonces nadie puede hacer nada. Pero entonces, un día aparece un trade, me acuerdo, que es como que te diga de un activo súper ilíquido y me llaman para poner un bid. Entonces, no lo puedes comprar, pero boludo, lo compro muy barato. Entonces, si vos compras algo, tenés que previsionarlo. Entonces, le digo, no se puede previsionar más, porque hay mucha previsión, viste, que previsión es como que previsionás pérdidas. Sí. Entonces yo agarro y le digo, no, pero escúchame, hoy vamos a perder, no sé, como que te diga, no sé, 20 palos, ¿viste? 30 palos, no sé. Sí. Un número así, que ya nos habíamos acostumbrado. Todo eso después vuelve, pero en ese momento, en el pie en el diario lo tenías. Entonces digo, compro estos bonos que son un regalo, estoy comprando, como te diga, bonos que tendrían que valer 30, los compraba a $4. ¿Entendés? Era un fondo que tenía que reventarlo, pues cerraba el fondo, había volcado y no le importaba la presión, había que comprarlo. Entonces le digo, voy a hacer una cosa, no, pues tengo que previsionar, pero pará, voy a hacer una cosa, voy a comprarlos, eran 3 bonos, los voy a comprar y los voy a marcar a 0. Entonces no puedes presionar algo que ya, porque marco la pérdida hoy, vamos a perder, en este 3 vamos a perder 600 lucas, ponele, que eso es como que en verdad 600 lucas, claro, porque lo compré a 4 y lo pongo a 0. No sé, me perdíamos 600 lucas, si estamos perdiendo 30 palos, era como 30, 600, no cambiaba mucho. Entonces, no había previsión. Digo, claro, yo hablando con New York, decía, boludo, no perdemos nada, man. O sea, lo bueno es que no puede valer menos de 0. ¿Viste que el petróleo después cuando fue lo de la pandemia valió menos de 0? Sí. El bono menos de 0 no puede valer. Digo, boludo, esto no puede valer menos de 0. Y la pandemia no puede, o sea, no tenías argumento. Pero decía, lo estoy comprando, no entendés que no podemos comprar, ¿viste? Era todas gritos, era quilombo. Boludo, lo compro a 0, man, lo compro a 0, lo compro a 4, esto vale 30. Bueno, los terminé comprando, los marqué a 0 y después me llamaba toda la parte de auditoría, ¿viste? ¿Compraste un bono de qué precio? No, tenemos presión nada, le decíamos otro, porque vale 0 el bono, lo puse a 0, vale 0. O sea, ¿cómo vas qué vas a previsionar de 0? No, pero los tipos, vos pensás, no tenían la capacidad ¿viste? Un auditor, por ahí un auditor lo escucha y se enoja conmigo. No, pero es como que el tipo decía, si vos comprás algo hoy, esto hay que previsionarlo. Bueno, yo compraba algo hoy, pero comprás algo que tiene un valor. Si yo ya vale 0, le digo, multiplica por 0, da 0. No puedes previsionar, tenés que liberarme la previsión, porque ya vale 0. No podemos perder más de lo que perdimos. Bueno, después lo vendimos en $30. ¿Entendés? Sí. Ganamos, no sé, 8 palos con ese trade, ¿entendés? O sea, a las 2 semanas, ponen, ¿entendés? O sea, era una locura, ese tipo de cosas pasaban.
Entonces, ¿cómo vi la crisis? De alguna manera con alegría, porque era como que vos decías acá va a haber grandes oportunidades. Y bueno, y Y Argentina después pasó. voló No, también, recuperó todo. y en realidad terminó la crisis en lo financiero, en los precios de los bonos y todo, antes de lo que uno se hubiera imaginado. Sí, totalmente. Las crisis a veces pasa, viste que cuando te encerrás en la crisis, parece que es el fin del mundo y que todo cosa, y después, viste, las cosas se recuperan, hay una capacidad de resiliencia del humano en general, que todo se recupera más rápido, viste, todo es como que parece que es el fin, y eso está bueno porque es una práctica, viste, como que, viste, esa gente que es negativa, como que todo siempre va a estar mal, y vos decís, las cosas se acomodan, viste, se termina acomodando de una manera u otra, nunca es el final ni de Argentina, ni del mundo, ni de nada, viste, siempre tenés una posibilidad, una oportunidad, siempre va a pasar algo, y surgen oportunidades, y si las oportunidades están ahí, pasa que tenés que estar atento, y creo que tenés que tener esa intuición y esa capacidad de aguantar los riesgos y de mantener de aguantar la presión para encontrar esas oportunidades, no, no, Sí, no nublarse. chico, ¿cómo era el Toto en esa época y cómo era en lo financiero? Mira, Toto, que hoy lo trato, Toto lo que tiene es que Toto hoy, siendo por ahí no sé, la segunda persona más importante del país, es exactamente igual que cuando yo lo conocí. No es un tipo es un tipo que va por la vida tranquilo, o sea, te dice las mismas cosas, no cambió, o sea, es un tipo muy común y corriente, o sea, habla no sé, con cualquier persona de la misma manera, sea Trump o sea no sé, un taxista, ¿entendés? O sea, no tiene eso, pero tiene como una impronta que genera en la gente como una atracción muy especial, tiene como ¿cómo se llama? Un aura, que yo me acuerdo que en Deutsche, pensá que el tipo todavía era el presidente de un banco, no era lo que soy, no era un tipo famoso, no era un tipo así, personalidad, era un tipo muy importante en el mercado financiero, pero no era una cosa. Y en el mismo banco, vos veías que gente, tipo, te parece que decía, no sé, si ibas a buscar agua, decía, no, o sea que hoy pasó Toto y viste, un tipo de otra área, así por ahí no sé qué, y ella me dijo, hola Jorgito, ¿cómo estás? Como que el tipo, la gente se sentía como que le hacía el día, ¿entendés? O sea, tenía esa impronta y la tiene de generar como una empatía con la gente, ¿entendés? Claro, Tiene eso. sí, Y sin bueno, dudas. y después del mercado, obviamente, bueno, la historia de Coco, de Toto los mercados es conocida, o sea, siempre fue fue un trader, ¿viste? Después cambió, pero básicamente era un trader muy agresivo que tenía sangre fría y tomaba posiciones muy agresivas, ¿viste? Que ganó mucha plata y entre otros trades también perdió, como todo el mundo. No hay nadie que sea a prueba de balas y que siempre gane. Pero tenía eso, tenía esa impronta, ese aura que generaba en la gente una admiración y una empatía muy especial. Y hasta qué año seguís en el Deutsche, Matías? Sigo en Deutsche hasta el 2000, bueno, en el banco también, el 2015, Ah, ok, bastante. cuando gana Macri, sí, sí, ahí estoy casi 8 años en el banco. ¿Estuviste, por ejemplo, Y en mercados, me recuerdo días emblemáticos, el día que murió Néstor Kirchner, que fue un día del censo, que los mercados estaban sí, fue cerrados, pero terrible. ¿cómo se vivió en Un mercados ese miércoles. día, al día siguiente? Ese día fue una locura. Yo me acuerdo que yo vivía en Palermo, o no vivo en Palermo, pero era un miércoles. Y entonces era la mañana y yo me estaba bañando. Y me dice, mujer, te está llamando Marcos Esteves, que era mi jefe, me dice que él vivía en Pi por zona norte, y entonces, que es urgente, es urgente. Yo tengo la televisión apagada, viste, no sé, como que no sabía. Y entonces salgo del baño rápido y me dice, yo me iba al censo, no había mucho para hacer. Como que aparte siempre cuando había feriados, hacíamos guardias y uno iba a los feriados porque en mi lugar que estaba abierto, ese mercado se movía. Ese día no habíamos mandado a nadie de guardia porque generalmente iba yo, pero como que era un censo, un miércoles, no sé, no fuimos. Entonces me dice, boludo, viste, se murió Néstor. ¿Cómo? Entonces, boludo, vamos ya al banco. Entonces yo salí ahí, creo que, no sé, me puse lo que tuve
fui a fondo al banco, aparte no había nadie en la calle porque Estaba el censo, era el día del censo. Cero tráfico, ¿sí? Y empecé, el mercado como que no, había muy pocos precios de Argentina, y llego al banco yo primero, y veo todos los offers, y hago tac, compré, te pago más, empecé a llevar. Y algunos vendían porque no sabían, viste, la noticia como que no, y algunos te vendían, no sé, 10 palos, no sé cuánto, te empiezas a comprar, y terminamos poniendo los bits, que son los precios de compra, las pantallas, Sí. como te digo, $6, $7 arriba, o sea, y veníamos largos, veníamos con presión grande, pero compramos ese, como era un feriado, nos adelantamos y compramos. Después el mercado se empezó a dar cuenta y bueno, ya sabes, pero la primera hora es como que ponían offers y lo levantábamos, poníamos offers y lo levantábamos. Compramos, pero cualquier cosa, lo que había lo comprábamos. Lo que había lo compramos. Bien. Ganamos, sí, no, ahí ese día la sacamos de la cancha, ganamos una fortuna porque estábamos recontra comprados, el mercado, ahí, viste, los mercados. Está bien, había muerto un presidente, pero no, no sé, ¿era presidente él? No, Era expresidente. Era Cristina. Claro, Cristina. Bueno, pero bueno, como que, sí, entonces, como que el mercado voló, viste, bueno, más allá de la muerte de una persona, pero el mercado no tiene muchos sentimientos, viste, opera según lo que uno cree que pueda pasar. Sí. Y me acuerdo que ganamos tanta plata que viste, el entierro de Kirchner fue impresionante, porque fue como que duró varios días y viste que lo llevaron al sur, pero bueno, estaba en la Casa Rosada, y yo estábamos en el banco en Tucumán 1. Entonces se veíamos por televisión, el mercado ya se había calmado, pero viste, ya había subido mucho. Y ese viernes me acuerdo que, no sé, calculo sería el aeropuerto, el cajón con todo el coso, y pasaba por Alem. Yo estaba a 2 cuadras de Alem. Entonces dije, voy a ir a despedir a Néstor. Entonces salí del banco y vi pasar el cajón. Claro. Cuando pasó el camioncito. Sí, porque, sí. Había mucha gente también. Estaba explotada la calle, era una locura, era todo lleno, todo Alem cortado, era una locura. Venían por el medio de la calle, por el medio del coso, todo cortado. Había una locura de gente. Pero lo vi pasar porque, bueno. Digamos, ¿tuviste algún tipo de problemas? Porque era época acá difícil también y me imagino del 2011 al 2015 también con Cristina, que siempre embestía contra el sistema financiero. Sí, siempre. A ella no le gustaba que los mercados caigan, ¿viste? Pero bueno, tomaba políticas que no eran muy amigables con el mercado y con la economía en general. Más que con el mercado, con la economía. Y la etapa tuviste que convivir con la etapa de Kicillof ministro. Sí. Bueno, sí, por eso fue un desastre. Mamita. ¿Cómo viste el día de la estatización de las AFJP? Y eso también, eso, una debacle total, un desastre, un manotazo ahogado de vudú en su momento para hacerse de nuevos fondos, ¿viste? Son esas cosas que después terminan repercutiendo negativamente, inexorablemente. Por ahí el efecto inmediato no es como la estatización de IPF, o sea, no, esto no nos va a costar nada y viste, tenemos un juicio que te va a pagar miles y miles de millones sin resolver. Claro. Son cosas que después el efecto se ve después, viste, que los daños de algunas cosas lamentablemente no son inmediatas, por eso la gente cree que se hizo un bien y después lo ve en la inflación, en el déficit, en la destrucción de las instituciones, etcétera. Pero sí, fueron situaciones muy malas. Lo de YPF en mercados, como fue un sacudón inmediato, ¿no? El anuncio. Yo creo que Argentina ahí, viste que ya es como que te vas acostumbrando a vivir con cosas negativas. Entonces es como que fue una muy mala noticia, pero como que estaban dentro de la lógica de ese momento, que era a ver cómo se puede destruir más las cosas. Y bueno, te estatizas un coso, te dicen, esto está estudiado en profundidad, te termina costando miles y miles de millones de dólares con un juicio que, no sé, 15 años después seguimos y tenemos que pagarlo. Sí, un disparate. ¿Entendés? Una locura total, un desastre, una lástima. Matías, ¿cómo viste la previa del triunfo de Mauricio Macri en el 2015 con también una anticipación que hubo por parte de los mercados que empezaron a volar previamente antes del resultado de las elecciones, ¿no? Y sí, obviamente los mercados operan expectativas y no realidades. La realidad siempre va... Es viejo. Claro, va por detrás, ¿entendés? Generalmente. O sea, la expectativa se anticipa.
y por esa expectativa, claramente. Y ahí, bueno, los mercados muy firmes, Argentina estaba en default en ese momento, porque no se habían pagado, porque estaba el riesgo de que te incauten los pagos de cupones, con el Bank of New York, que era el agente pagador y todo el tema ese. Y bueno, ahí Toto es el secretario de Finanzas, destraba, arregla la deuda en su momento. Y yo ahí estaba en el gobierno, porque a mí me piden ir Vos te vas al del Deutsche FGS. y te vas al gobierno. Sí, me piden ir al gobierno. Y ahí voy con Luis Blaquier al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahí estoy un año, a mí no me gustó estar en el gobierno, la verdad que no. O sea, en ese momento era como que fui un poco naif, ingenuo en pensar que realmente se podían cambiar las cosas en ese momento, y para mí no estaba la decisión política en ese momento. Y fui a manejar un fondo que era grande, más desde el punto de vista técnico, como yo era cero político y aparte, como te dije antes, políticamente muy incorrecto. Entonces era como que estaba en un lugar que no podía hacer un trabajo técnico y, viste, estabas al final todo lío de la política y todo el circo. Bueno, la verdad que me fui. Pero en esa época se reestructuró, se desarregló la deuda, se salió el default. Y bueno, hubo épocas, fue divertido al principio, fue mercado muy activo, se levantó el cepo, Mm. en ese momento te acordás enseguida, Sí. y eso también generó una dinámica inicial que después terminó siendo nefasta, pero porque bueno, no se tomaron las medidas de fondos reales que se tomaron sí ahora, pero en ese momento, ese año fue un año de euforia en los mercados, Sí. euforia, emisiones de deuda para financiar el déficit, te bañaban, te daban pesos, hata pesos a tasas A largo bajas. plazo, sí. Creo que hubo a 10 años, ¿no? Una emisión de deuda Sí, en sí, sí, pesos a 10 dos años años. creo que fue 13%, creo que fue, no sé, no me acuerdo, pero era un delirio. Eh, Y bueno, terminó como terminó, ¿no? ¿Qué hace hoy Matías Tamburini? Y hago un poco de todo. Cuando me fui del gobierno, si bien me ofrecieron volver a bancos, dije, bueno, no, voy a empezar a hacer cosas diferentes y siempre, más allá que la mesa de dinero siempre me atraían volver, como que dije, ya es una etapa terminada. Y hoy armé un par de compañías con algunos amigos de energía, tengo una de servicios petroleros y otra compañía de energía renovable. Soy asesor de un par de empresas, y manejo un par de portafolios de algunas familias, y después me divierto. Y, Incursioné en la actuación. mirá qué bien. eh, eh, por ejemplo, soy el taxista del encargado, ¿viste? En el capítulo 3 al final, soy el taxista ahí tengo un diálogo con Franchella. Qué Hice grande. de policía también. Buenísimo. Hago cosas que me saquen de la zona de confort, Buenísimo. Muy, muy, como muy desafíos. bueno eso. Muy bueno eso. Mm. ¿Y cómo los oyentes de Shot Financiero van a querer saber cómo ves el plan Milei? Y a mí me gusta el plan Milei, me parece que es un plan que es lo que se tenía que hacer, me parece que el aporte de Toto y de Santi Auxili y todo el equipo de ellos, la verdad hizo un trabajo espectacular y están haciendo, creo que a Argentina le queda un montón de desafíos por delante, no sé, muchas cosas para hacer, porque Argentina necesita tener 20 años de estabilidad macroeconómica para que realmente se den las inversiones y empiece a entrar la inversión que necesita este país, que tiene que ser, está muy baja todavía, más allá del RI y de un montón de iniciativas y cosas que empiezan a venir, que necesita mucho más y se necesita por varios años políticas estables de tener cero déficit fiscal, de tener superávit, de tener políticas claras que lleven al país a ser un país próspero y un país respetado. Creo que se hizo un montón, falta otro montón, y también lo que falta es tiempo para mostrar que esos cambios pueden ser perdurables. Y yo creo que en algún punto, como todo, va a haber, no sé si Milei, bueno, será reelecto, por ahí después vendrá otro, y creo que creo que empieza a haber una maduración en general del sector político, en darse cuenta que el default no va, que la emisión la emisión indiscriminada no sirve, el gasto público sin límite tampoco. Entonces, cuando empezás a ver que la clase política, empujada por la gente, empieza a darse cuenta que hay cosas que vos no podés desafiar la matemática, y la economía es una ciencia de matemática, no la podés desafiar. O sea, no podés ir en contra de los principios básicos de la economía, pensando que Argentina es diferente y que Argentina es un país diferente al planeta, que somos con el mundo, que podemos hacer cualquier cosa y no vamos a tener unos efectos negativos. Si haces las cosas mal, las cosas salen mal. Si haces las cosas bien, pueden salir mal, pero obviamente va a haber mayor probabilidad de que salgan bien. Bueno, hay que seguir haciendo las cosas bien
para que las cosas mejoren. Creo que ese es un poco lo que yo creo. Pero soy muy optimista con Argentina por eso, porque creo que empieza a haber una maduración cuando empiezan a verse los efectos. Que hoy ves hasta la oposición y te dice, no, bueno, por la inflación ya bajó, como que empiezas a ver, como que dan por sentado cosas que no tuvimos por años. Y no es un logro que desaparezca la inflación. Es un logro que en Argentina, pero es algo que todo el mundo lo tiene. No hay inflación general en el mundo, hay una inflación baja, no hay inflación que tenemos nosotros. Bueno, esos logros hay que acordarse y no olvidarse de tener esos beneficios para poder generar prosperidad y que la gente evolucione y pueda crecer en un país y pueda confiar y pueda estar tranquila y contenta en todos los estratos. Que haya una movilidad ascendente realmente, que haya cada vez menos pobres, porque al final las políticas son para eliminar la pobreza. Claro. Hay políticas de derecha y izquierda, hay políticas que son para reducir la pobreza, para que haya menos gente pobre, para que haya más trabajo. Y para que pasen esas cosas tenés que hacer reformas tributarias, reformas previsionales, reformas laborales, reformas fiscales. Tenés que hacer las reformas que el país necesita para que puedas crecer. Y que la gente se dé cuenta que por ese camino un país evoluciona. Creo que tenemos que ir, vamos en esa línea y hay que, ojalá la mantengamos. Yo creo que Milei la va a mantener y creo que soy optimista en el sentido de que si un día, el día que Milei ya no esté y venga otro, no va a tirar todo por la borda como se hizo siempre que creo que Argentina se va a continuar. Va a madurar y va a poderlo. Sí, no sé si de la misma manera, pero con los principios básicos, es decir, no podemos romper lo que está bien. Y lo que pasó en Argentina siempre se rompió lo que Sin hizo dudas. La última pregunta siempre está relacionada con consejos a jóvenes. Hay muchos de los que nos escuchan, Matías, que quieren ser traders. ¿Qué consejo le das al que hoy se está iniciando en el mercado financiero? Bueno, primero que hay que tener, para ser trader tenés que tener garra, tenés que tener ganas, tenés que tener intuición, percepción y tenés que aguantar la presión. Pero que son cosas que se ven mientras que lo haces. Por eso no es tan fácil contratar a un trader, porque si no tenés experiencia es como que tenés que ver si sirve o no. Es como que se prueba en la cancha, no es que porque estudiaste un montón de cosas puedes ser trader. Es como una cosa que tiene más elementos que no son tan tangibles. Pero lo que yo creo en general lo que tienen que tener es tienen que tener resiliencia a la frustración, tienen que salir de la zona de confort, buscar desafíos y por sobre todas las cosas tratar de disfrutar y de aprovechar los procesos, no el tema de llegar al objetivo. Quiero llegar allá y es toda una tragedia hasta que se llega. Cuando se llega a un objetivo, por ahí se ve que ese objetivo no era el que se buscaba o tardás mucho en llegar y ya o el beneficio, por más que te lo dé, dura poco. Hay que disfrutar y hay que estar enfocado en el proceso de las cosas, en el día a día, con las cosas buenas y con las cosas malas, y tener la capacidad para no frustrarse, y si te frustras, es natural y seguir adelante. No hay que aflojar. Me parece que hoy veo muchos chicos que ante cualquier eventualidad fracasan. No, esto no es lo mío. Yo no me preguntaba qué era lo mío cuando tenía 18 años. No se me ocurría frenar porque salía algo mal. Pues, ¿viste? Ante cualquier cosa frenan. Yo le digo, los procesos son así. Son duros, tienen cosas buenas en el camino y cosas malas. Hay que atravesarlas, hay que ir para adelante y no aflojar nunca. Y si te dicen que no, seguí igual. Porque nadie te puede decir a un chico de 18 años o de 20 o 25 que no puede. No puede el que se lo está diciendo porque tiene otro problema, pero un chico tiene que ir para adelante y no tiene que frenarse entre los no. Los no le tienen que dar fuerza para ir más fuerte todavía para adelante. Clarísimo, buenísimo, Matías. Bueno, de aquí de Shot Financiero te mandamos un gran abrazo, estuvo espectacular y de vuelta, muy generoso con tu tiempo. No, un placer, Willy, te agradezco. La verdad que Shot Financiero me parece espectacular. Yo aprendo un montón y de todo lo que dicen y me parece algo muy interesante y muy valioso que te hayas lanzado con eso, con más allá de todo lo que haces, que es espectacular, que hayas hecho esto también. Habla también de salir de la zona de confort y ver que esas cosas no hay edad para lanzarse a hacer nuevas cosas. Así que te felicito. ¿Qué me quiere decir? ¿Que estoy viejo? ¿Qué me quiere decir? ¿Que estoy viejo? No, ya es un poco grande. Ya estamos grandes. Nos queda mucha cuerda, pero ya no tenemos 20. Sí, bueno, un beso enorme a la familia y de vuelta. Mil gracias, Matías. Vale, abrazo grande. Abrazo. Gracias.
Hasta aquí la entrevista con Matías Tamburini. Nos reencontramos en una semana con otro invitado de Shot Financiero. Chau.